videoconferencias de 15 minutos cada una que serán presentadas en sucesión, al final de las cuales se abrirá un espacio de 20 minutos para comentarios, preguntas y eventuales propuestas. Los que participan vía Zoom podrán escribir sus comentarios en el chat, los cuales serán leídos, si el tiempo lo permite, y compiladas para su posterior procesamiento. También estará disponible la página comir.ro. Por vía Zoom pueden enviar los comentarios también para ser procesados. El segundo bloque corresponde a la presentación de ponencia. Digo que el segundo bloque corresponde a la presentación de ponencias, cada una de las cuales tendrá una duración de 5 minutos y consistirán en experiencias universitarias sobre mitigación de riesgo. Estas se presentarán también en sucesión, pero en dos partes. Cerraremos la sesión con un espacio de conversación y propuestas, con intervenciones de 2 minutos por parte de los asistentes presentes. Como en el caso de las conferencias, los que participan vía Zoom podrán escribir sus comentarios en el chat o enviarlos a la dirección de correo comir.ucb@gmail.com. Queremos aprovechar para agradecer, como es la última, por favor, a nuestros aliados e instituciones participantes que nos han acompañado hasta ahora en esta actividades de celebración del 30 años de Comir UCB. Seguidamente, vamos a dar inicio al ciclo de conferencias. La primera está a cargo de Omar Darío Cardona, del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, y tiene como título la universidad como alma técnica de la gestión del riesgo, el caso de Manizales. Un cordial saludo para todos. Muchas gracias por esta amable invitación. Esta presentación, cuyo título es La Universidad como alma técnica de la gestión del riesgo, expresada en la experiencia y las vivencias que se han tenido por parte de la Academia, la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales, es el objeto de esta presentación, donde fundamentalmente quiero contar la experiencia, compartirles cómo la universidad desarrolla a lo largo de los años el que es conocido como el Centro de Excelencia en Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el Instituto de Estudios Ambientales de la universidad, y cómo se convierte en un mecanismo fundamental para desarrollar lo que hemos llamado la ciudad laboratorio. Manizales, un laboratorio natural en el cual, debido a las amenazas, a los peligros que existen de tipo natural y sus desarrollos, siendo una ciudad andina en el centro occidente de Colombia, con posibles efectos de terremotos, deslizamientos, inundaciones, eh, erupciones volcánicas y otra serie de situaciones que han hecho que la ciudad a lo largo de los años se ha distinguido en convertirse en lo que ha querido la administración pública bajo la figura de la ciudad resiliente.
Manizales recientemente se le hizo un reconocimiento en el marco del Premio Ciudades para la Vida de Habitat Latam en las Naciones Unidas y obtuvo este reconocimiento justamente por el trabajo que se ha venido haciendo, donde la academia y la universidad ha sido fundamental para los procesos de toma de decisiones. Ahora, ¿cómo lograr la resiliencia de la ciudad? Es decir, ¿cómo garantizar que sea segura, efectiva y operativa durante y después de eventos que la lleguen a afectar y que pueda continuar su funcionamiento? Y el planteamiento desde el punto de vista de la competitividad y la sostenibilidad que ha planteado la universidad ha sido la gestión del riesgo. Claramente la gestión del riesgo entendiendo que lo que no es dimensionado no puede ser administrado, es decir, hay que partir de entender el riesgo, conocer el riesgo, porque ¿cómo podemos hacer gestión del riesgo sin conocer el riesgo? Pero esto ha llevado a un proceso muy interesante donde la política pública se fundamenta en que para decidir hay que medir y que es fundamental para poder responder a la pregunta de cuánta resiliencia es una resiliencia suficiente contar con el marco técnico, académico, desde todas las perspectivas de manera interdisciplinaria. Entonces, pues contarles básicamente que Manizales ha sido una ciudad de desafíos, pues diferentes desastres como incendios, terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos han ocurrido en la ciudad desde su fundación prácticamente, ¿sí? Y el riesgo se ha entendido entonces, se ha planteado como un común denominador de todo tipo de gestión en la ciudad. Si hablamos de la gestión de la sostenibilidad, de la gestión de la adaptación, de la gestión de la resiliencia, del cambio climático, de los procesos de transformación, de la gestión del medio ambiente o la planificación sectorial y la planificación territorial y en general la gestión del desarrollo, se tiene claro que el riesgo es un común denominador de estos tipos de enfoques de planificación y gestión desde la perspectiva institucional. Entonces, en Manizales ha sido fundamental la evaluación desde una perspectiva integral y holística del riesgo y desde una perspectiva multiamenaza, es decir, los diferentes fenómenos que lo pueden afectar, urbana, pero también otros instrumentos de planificación, en donde el riesgo físico desde el punto de vista técnico y científico es fundamental, pero también lo es la fragilidad social y la falta de resiliencia desde la perspectiva, digamos, de la gobernanza, desde el punto de vista social, económico, para llegar a una visión de un riesgo total que ha sido monitoreado a través de indicadores, evaluaciones, con lo que hoy se llama Manizales, ¿cómo vamos? Es un proceso de evaluación continua y de seguimiento que desde la universidad se inició este proceso, pero que hoy en día ya es una institución completa. Entonces la ciudad ha aprovechado la inversión que se ha hecho desde el punto de vista técnico, científico, por ejemplo, para hacer los estudios de amenaza, en este caso, por ejemplo, de deslizamientos que son muy importantes en el caso de la ciudad de Manizales. Y eso se ha convertido, obviamente, como todas las amenazas, en un determinante o estructurante del ordenamiento territorial, ¿sí? Y de esta manera, no solo los deslizamientos, sino también, por ejemplo, las inundaciones, el comportamiento torrencial de algunas de sus cuencas en este tipo de ciudad, se han convertido fundamentalmente en insumos y determinantes para el ordenamiento territorial, el plan de ordenamiento territorial. Y esto deriva precisamente en la inversión pública. Deriva, por ejemplo, en el ya largo desarrollo que ha hecho Manizales en obras de estabilidad de laderas para la reducción del riesgo, que implican un gran trabajo desde el punto de vista técnico, científico, de ingeniería, con la corporación autónoma que pues, se originó para la defensa de la ciudad y que hoy es la Corporación Regional Autónoma del Medio Ambiente. Pero esto ha permitido, por ejemplo, el desarrollo de
trabajos muy interesantes, por ejemplo, asociados al trabajo comunitario, a la toma de conciencia, cómo llevar el mantenimiento de las obras de estabilidad de laderas a un proceso de comunicación del riesgo, por ejemplo, con las madres cabezas de hogar de zonas de alto riesgo, que son las que hacen el mantenimiento de las obras en el programa de guardianas de la ladera y que se convierten incluso en orientadoras de los niños, que hay programas como Ser Guardián un Día, ese con los niños que llegan de los colegios a conocer qué hacen las guardianas de la ladera. Pero todo este trabajo desde la universidad ha sido fundamental, con el apoyo técnico-científico de expertos que han derivado, por ejemplo, en la microzonificación sísmica de la ciudad, para el diseño estructural, para las normas de diseño sismorresistente, y cómo todo esto se ha aplicado, por ejemplo, para el refuerzo estructural, no solo, digamos, de entidades como las escuelas, los hospitales, sino las universidades o edificios de valor patrimonial como la Catedral de Manizales intervenida con fines de refuerzo estructural o la Gobernación de Caldas. La ciudad ha contado entonces con un sistema de instrumentación hidrológico, hidrometeorológico, tiene monitoreadas todas las cuencas, tiene monitoreado toda la ciudad, todos los barrios tienen estaciones hidrometeorológicas y eso ha permitido también tener sistemas de alerta temprana de las quebradas en cuencas urbanas que tienen régimen torrencial con sistemas de alarma. Todos estos sistemas se han diseñado en la universidad con tecnología propia y se han desarrollado y cuentan con el respaldo y el apoyo del municipio de Manizales y de la Corporación Autónoma. Y eso ha llevado a que esa instrumentación, monitoreo y sistemas de alerta temprana hayan permitido, por ejemplo, evacuar o desalojar sitios, desocupar sitios peligrosos con anticipación, o incluso el tráfico, en este caso, como lo están viendo ustedes allí, se paró el tráfico porque se tenía los indicios que ocurriría un deslizamiento y efectivamente así ocurrió. O el sistema, por ejemplo, de instrumentación y monitoreo con estaciones sísmicas, acelerómetros, que tienen un sistema en tiempo real, o sea, en línea, que permite la evaluación no solo de la intensidad sísmica en toda la ciudad inmediatamente de que ocurre un terremoto, sino que se logra, aparte de conocer esa intensidad en toda la ciudad por la microzonificación sísmica, el cálculo de daños en todas las edificaciones y toda la infraestructura que tiene la ciudad, de tal manera que se genera información que le llega a los celulares, a los sistemas de información de quienes tienen que dar la respuesta inmediata ante una crisis de esta naturaleza. O sistemas de inteligencia artificial para la evaluación de daños, sistemas expertos que permiten que neófitos o que personas que no han visto, digamos, daños estructurales puedan tener la asistencia de un sistema experto para, por ejemplo, la inspección de edificios después de un terremoto. Todo este tipo de temas se han desarrollado en la ciudad, por ejemplo, para fortalecer la preparación para la respuesta a emergencias, con todas las funciones, con todas las tareas de un plan de emergencias muy altamente, digamos, de un muy alto nivel profesional que se ha desarrollado desde la universidad con todas las instituciones que tienen que ver con este tema. O el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, que se ha basado en medir la gestión del riesgo, no solo en el momento, sino en forma prospectiva hacia el futuro, en forma participativa, para derivar, por ejemplo, en los programas y subprogramas del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de la ciudad. Esto ha permitido, por ejemplo, que la ciudad tenga estudios detallados, por ejemplo, predio por predio, edificio por edificio, de todo lo que puede llegar a ocurrir cuando hay un terremoto. Y esto ha permitido, por ejemplo, el desarrollo de un seguro que tiene la ciudad de Manizales o que ha ofrecido la ciudad a través del impuesto predial, en donde voluntariamente los ciudadanos pagan el seguro de su casa, pero mediante un subsidio cruzado, quienes tienen la capacidad de pago del impuesto predial son quienes pagan también la prima del seguro, no solo la propia, sino de los estratos sociales de más bajos ingresos de la ciudad, o sea que están asegurados los estratos sociales más bajos de la ciudad ante terremotos y otros fenómenos de la naturaleza. Entonces ya un poco entrando en la recta final,
Pues también decir que Manizales ha apoyado al gobierno nacional desde la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, el desarrollo del Atlas de Riesgo de Colombia, hecho en el instituto, en el Centro de Excelencia, o proyectos que se han hecho para organismos multilaterales o, por ejemplo, para el Ministerio del Medio Ambiente, como la evaluación del riesgo y las medidas de adaptación para la estrategia a largo plazo E2050 de Colombia con cambio climático, o los indicadores de riesgo, ¿sí? Y gestión del riesgo desarrollados por el Instituto de Estudios Ambientales para 26 países de las Américas, o el acompañamiento y el trabajo con el proyecto CAPRA para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y organismos de las Naciones Unidas, que es una plataforma para evaluar el riesgo y se ha utilizado, por ejemplo, para los informes de evaluación de riesgo de las Naciones Unidas en el 2011, 2013, 2015, 2017 y recientemente la evaluación de riesgo de la infraestructura y el índice global para la Coalition for Disaster Resilience Infrastructure, o sea, para esta coalición de infraestructura a nivel internacional. Entonces, esto nos ha llevado a poder llegar a algunas reflexiones como que la inequidad y la pobreza generan riesgo y desastres, y los desastres perpetúan y acentúan la pobreza, que no es posible hablar de sostenibilidad si no existe una estrategia efectiva de reducción del riesgo, que la gestión del riesgo no es una disciplina, no es un sector ni una institución, sino una estrategia de bienestar y desarrollo, y que un buen gobernante es el que se anticipa, pues gobernar es anticiparse. Entonces, ya entrando como unas conclusiones finales, es importante recomendar actuar sobre la vulnerabilidad y, por lo tanto, sobre el paisaje de riesgo existente y emergente, definir una agenda de acciones con metas explícitas e inversiones específicas, y que sin la percepción pública de la vulnerabilidad se vive ajeno a las condiciones que favorecen los desastres. Entonces, se han realizado 3 conferencias interamericanas en las últimas 3 décadas, y en la última, por ejemplo, se insistió como mensaje que la atención al futuro y la previsión aumentan la capacidad de actuar en el presente, pero que esto exige una mayor eficacia en la evaluación y la percepción del riesgo. Entonces, de esta manera, decir que el instituto ha tenido el apoyo y ha dado el apoyo a la alcaldía de Manizales, a Corpo Caldas, pero también a una serie de alianzas estratégicas que ha hecho con grupos de investigación, con otras universidades, incluso en otras partes del mundo, en otros continentes, ha apoyado a las organizaciones de las Naciones Unidas y a otros organismos multilaterales que se han servido de todo el trabajo que se ha hecho en la universidad. Y con esto decirles que agradezco muchísimo la atención a esta oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. A continuación, vamos a ver la videoconferencia presentada por Juan Pablo Sarmiento del Instituto de Eventos Extremos de la Florida International University, cuyo título es La incorporación transversal de la reducción de riesgos de desastre en la vida universitaria. Muy buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Sarmiento. Soy médico cirujano de formación, y después trabajé en temas relacionados con manejo de proyectos, y salud pública en particular. He trabajado toda mi vida en el tema de emergencias, el tema de desastres, y más recientemente, en los últimos 20 años, en el tema de reducción del riesgo de desastre y adaptación al cambio climático. He trabajado para el Instituto de Eventos Extremos en Florida International University, y en este momento me encuentro en un proceso de transición hacia una incorporación ya como faculty retirado.
La conversación de hoy girará sobre el tema de la incorporación transversal de la reducción del riesgo de desastres en la vida universitaria. Esta es una charla con la cual me identifico ampliamente en la medida en que pude colaborar a través de un programa a nivel latinoamericano en esta iniciativa, en esta quijotada de trabajar en el tema de reducción de riesgos e integrarlo a la vida de la universidad, no solamente como una materia, como una cátedra, como un proyecto de investigación, sino un proceso mucho más robusto, más amplio y más permanente. En ese sentido, entonces, conviene que nosotros hablemos primero de un marco conceptual de dónde partimos, cuáles son los temas que vienen de antes y que mantenemos, cuáles son los temas más recientes que estamos incorporando y que obedecen a una racionalidad que nos ha permitido madurar en el tiempo, que nos ha permitido ajustarnos a los mejores niveles de conocimiento, a sistemas de evaluación concienzuda y muy especialmente a esa relación con la práctica que permita que estos conocimientos, estos nuevos procesos puedan ser probados, puedan ser verificados y podamos de verdad trabajar en lo que llamamos una investigación basada en evidencia, conocimiento basado en evidencia y práctica basada en evidencia. Vamos a estar hablando específicamente de los componentes que consideramos vitales para la incorporación transversal de la reducción del riesgo y vamos a hablar de los desafíos que están vigentes. Bien, comenzamos entonces a hablar de algo que para ustedes es bien conocido, que es el sistema o el modelo de presión y liberación propuesto por Blakey, que en realidad, más que Blakey, este es un modelo propuesto inicialmente por Ian Davis. Trabajó también Cannon, trabajaron otros investigadores, Biesner y Blakey, obviamente, pero por cuestión de abecedario quedó Blakey como el autor. Básicamente, el aporte, la contribución de este modelo es que este proceso que nosotros llamamos de riesgo, que no es más que esa relación entre exposición, amenaza y vulnerabilidad, está antecediendo a la situación de desastre, pero que no podemos conformarnos con lo que nosotros vemos en una primera instancia como una condición insegura, como ocupación irregular del territorio, ocupación de zonas frágiles, ocupación de ciertos por ejemplo, lugares en donde hay amenazas evidentes, sino que hay necesidad de ver cuáles son esas presiones dinámicas que hace que la gente se ubique en estos lugares, cuáles son los problemas que hay en el acceso a tierras, cuáles son los problemas que hay desde el punto de vista, por ejemplo, de acceso a la educación, de acceso a la vivienda, cuáles son los problemas que hay desde el punto de vista de distribución de la riqueza. Y precisamente estas presiones dinámicas tienen unas causas de fondo que corresponden a modelos económicos que modelen procesos de lucha de poder y ya encontramos entonces unas circunstancias que cual se gestan los desastres, notación de lo que hoy llamamos más el tema de riesgo sistémico, que no es otra cosa que el reconocimiento de la complejidad de las interconexiones de los sistemas en los cuales vivimos. Si nosotros quisiéramos avanzar en una definición un poco más compleja de lo que es el riesgo de desastre, pues sería interesante profundizar en aquellos aspectos que tienen que ver con la probabilidad de que ocurran pérdidas o impactos negativos en el futuro. Pero definitivamente hablamos de esa confluencia que es dinámica entre los componentes que ya mencionamos hace un momento, la dinámica entre amenazas, condiciones de exposición, vulnerabilidad, contextos que están profundamente influenciados por lo que hemos venido llamando como factores subyacentes.
o como se llaman otros factores determinantes del riesgo, que son muchas veces de carácter estructural. Importante sí aclarar que todos estos temas no son temas nuevos, recientes, sino que llevan muchísimos años. En salud pública nosotros hablábamos desde los determinantes de la salud, determinantes sociales de la salud, y estamos hablando desde Lalonde y de otros autores canadienses que en los 80 comenzaron a hablar de los determinantes sociales de la salud, que no solo era el tema de salud y enfermedad, sino que habían unos factores que tenían que ver con el entorno social, económico, con lo que tenía que ver en el ambiente físico y las características individuales de las personas que determinaban en buena parte esa condicionante hacia el estado de salud. Obviamente esto fue un ejemplo que permitió a la comunidad que trabaja en el tema de gestión de riesgos, de hablar de los factores subyacentes del riesgo. Aquí los hablamos ya no tanto en las categorías clásicas que lo mencionaba salud, pero sí en torno a algunas circunstancias, escenarios, condiciones particulares que hablan de desigualdad en el desarrollo, que hablan de el problema de gestión de los ambientes urbanos, el tema de pobreza, de desigualdad, temas de gobernanza, temas de políticas y recursos inadecuados, el tema de conflicto, el tema de cambio y variabilidad climática. Y yo le agrego definitivamente dos factores que considero supremamente importantes, que es la informalidad y la corrupción. Son dos factores que no se consideraban inicialmente y yo creo que se nos ha demostrado continuamente que estos son dos factores que agravan las circunstancias más allá de una simple relación de amenaza y de exposición. Bien, si nosotros miramos entonces esta configuración y esta complejidad, volvemos entonces a estas circunstancias que estábamos mencionando como realidades complejas, sistémicas, no solo en donde se gesta el riesgo, donde se construye el riesgo, sino también en las consecuencias que se generan, que son muchas veces relaciones desde el punto de vista concatenado o simplemente coincidente, como se puede hablar más adelante en lo que es la conceptualización del tema del riesgo sistémico. Pero uno de los aspectos definitivamente fundamental para entender esa construcción social de riesgo tiene que ver con la característica del riesgo de tener un carácter básicamente prospectivo, multicausal y mutable, en cambio permanente, que exige entonces que cuando vamos a hacer el análisis de riesgo es indispensable trabajar desde un punto de vista mucho más integral, transdisciplinario, que permita realmente poder comprenderlo y de esta forma poder gestionarlo. La reducción de riesgos, si lo miráramos desde el punto de vista de procesos, pues aquí vamos a hablar simplemente de uno de los modelos de gestión. Podemos hacer explicaciones, generar modelos para mirar de acuerdo a los, por ejemplo, de los actores involucrados, de acuerdo a los procesos, de acuerdo a los resultados. En este caso, uno de los que más ha proliferado tiene que ver con la gestión de riesgos que tiene que ver con la gestión de evaluación y que una vez se hacen este tipo de análisis, de evaluaciones, de assessments, es necesario entonces comunicarlos. Si esto se queda en una gaveta, si se queda en un escritorio, no sirve para nada. Lo segundo es asegurar que los procesos, por ejemplo, de reducción tengan los diferentes elementos de gestiones desde el punto de vista correctivo, desde el punto de vista prospectivo, desde el punto de vista de la gestión de la transferencia de riesgos.
trabajando también en gestiones que tienen que ver con procesos meramente reactivos, como sería el de manejo de desastres, de la preparación y la respuesta, hasta llegar a los procesos de rehabilitación y de reconstrucción. Cuando hablamos de la incorporación transversal de la reducción de riesgo en la vida universitaria, pues partimos de esta conceptualización que hemos hecho rápidamente para poder ver en realidad la complejidad de procesos y también para ver dónde no estamos actuando. Entonces, fundamental, obviamente, en la vida universitaria es cómo se incorpora el tema de la reducción de riesgo en los diferentes componentes que tienen que ver con los procesos de educación y de entrenamiento, de formación de recursos humanos, que tiene que ver con el desarrollo curricular, el desarrollo de competencias, la conciencia pública y cómo la reducción de riesgos tiene que permear esos diferentes espacios para asegurar que realmente hay un impacto. Segundo, los temas de investigación e innovación. ¿Cómo hacer entonces que la reducción de riesgo puede ser motivo de generación de nuevo conocimiento? ¿Cómo se generan nuevos centros de investigación en temas urbanos, en temas rurales, en temas de infraestructura física, de infraestructura verde? ¿Cómo entrar en procesos desde el punto de vista de tipo social, de investigación, acción, etcétera? Los procesos ya inter y transdisciplinarios de investigación, todo lo que se refiere al tema de recopilación y análisis de datos, el compartir datos. Pero miren que no se queda aquí, que hasta el momento estamos hablando de las funciones características de la vida universitaria, pero tenemos que entrar también en procesos mucho más complejos, mucho más activos, mucho más deliberantes, con temas como la promoción y el apoyo a políticas, lo que llamamos el advocacy, el tema de asesoramiento experto, el tema de desarrollo y evaluación de políticas públicas que hace que realmente la universidad sea un actor activo de la sociedad. La participación de la comunidad, el engagement de la comunidad, cómo hacer que los proyectos involucren la participación de quienes son finalmente los receptores de este tipo de política y que hayan procesos de aprendizaje en servicio que facilite que otros acudan al conocimiento y no solamente los que tienen estas ventajas de poder participar en estos tipos de procesos educativos de alta complejidad. El desarrollo e implementación de tecnologías, todo lo que tiene que ver con oficinas al interior que se encargan no solamente del desarrollo, pero también de la transferencia de tecnología, cómo se hacen incubadoras y cómo se hacen procesos que permitan generar núcleos autónomos y que tengan aplicaciones. Aquí mencionamos apenas dos, como sistemas de alerta temprana, herramientas innovadoras, aplicaciones, sistemas de información geográfica, simulaciones. Y muy importantemente lo que tiene que ver con la colaboración y las redes. Esto es fundamental porque definitivamente hay que trabajar en asociaciones público-privadas, hay que trabajar con otros estamentos internacionales, hay que trabajar con redes y asociaciones entre ONGs, entre investigadores, colaboradores, profesionales, líderes comunitarios. Fíjense que esto da un aspecto muchísimo más amplio del que ha sido tradicionalmente de trabajar en temas de formación, en temas de investigación y en temas de extensión. Esto es mucho más que esto. Y para lograrlo, pues obviamente las educaciones de educación superior necesitan trascender el quehacer tradicional de la academia, acudir a asumir un papel proactivo en la construcción de la agenda pública, facilitar los procesos de definición de políticas públicas y de implementación y evaluación y de integrar a la sociedad en su conjunto, de forma que sea realmente un líder que ayude en temas de aplicación de conocimiento y muy especialmente todo lo que tiene que ver con innovación y tecnología, definitivamente. Las redes, que es fundamental, pero quedan retos, retos estructurales, retos culturales, retos prácticos. Tenemos entre los primeros el tema del alistamiento tecnológico, la dificultad para trabajar en contextos específicos, la interoperabilidad que se requiere para las nuevas tecnologías.
Los problemas culturales, obviamente tenemos diferencias en objetivos y valores entre el gobierno, el sector académico, brechas de percepción, tenemos resistencia al cambio y tenemos elementos prácticos, y es que estamos encerrados en una pequeña burbuja de cristal en donde poca comunicación tenemos, nos falta profesionalidad para alinear cronogramas con los actores reales en el terreno, la asignación de recursos, y así podríamos hablar de temas como la transferencia de conocimiento, la relevancia, la medición y evaluación permanente y la colaboración inter y transdisciplinaria. Con esto he podido resumir en estos 15 minutos que nos han dado los aspectos fundamentales para hacer que podamos realmente trascender el tema del rol clásico y podamos integrar el tema de reducción de riesgos a nivel transversal en la vida de la universidad. Muchas gracias. Al ciudadano rector de la Universidad Central de Venezuela, doctor Víctor Rago Albuja, y a nuestro vicerrector administrativo, José Balbino León. Gracias por su presencia. Y en este momento, antes de la última conferencia, eh, para cerrar este bloque, queremos invitar al ciudadano rector a que comparta con nosotros su palabra, si se acerca hasta aquí, señor rector. Colegas y distinguido público, estamos muy complacidos de poder participar, de acompañarnos un rato en esta importante actividad encuadrada en los 30 años de existencia del programa coordinado para la mitigación de riesgos de desastres socionaturales. Debo decir que si se juzga por las dificultades que tenemos para estar presentes en todas las actividades que la institución programa, tendremos que alegrarnos sumamente, porque se trata de un signo de vitalidad institucional que habría que celebrar, aplaudir, muchas cosas al mismo tiempo. Lo ideal es que podamos coordinarlas para que todos podamos participar en todas ellas. Eso es difícil, no siempre será posible, pero lo digo porque quiero ofrecer las disculpas del equipo rectoral que ha estado eh, comprometido eh, con estar presente en diferentes acontecimientos universitarios un poco al mismo tiempo. Ah, Después de 30 años de existencia de COMIR, parece mentira que haya gente en la universidad que todavía no cobre conciencia de cuán importante es esta iniciativa. Lo es en sí misma porque representa una voluntad de aportar energía, conocimiento, compromiso, sentido de la responsabilidad para la institución, para la sociedad, a la postre, pero también por lo que representa como apertura de un espacio hacia el cual deberían confluir iniciativas compatibles con aquella que COMIR impulsa por su parte. Yo creo que es muy conveniente reconocer que iniciativas como esta forman parte del proceso de transformación de la universidad. Es otra noción
esencial que no conviene olvidar, porque de lo que se trata en el esfuerzo de gestión actual que llevan a cabo en los distintos niveles del aparato de conducción institucional, autoridades universitarias, decanos, directores de escuelas, institutos, responsables de programas, de comisiones como COMIR, etcétera, es precisamente de promover iniciativas cuyo sentido está en estrechísima relación con la necesidad de propiciar cambios en la universidad. Si no entendemos estas cosas en clave de transformación, vamos a limitar severamente su alcance. COMIR es una iniciativa transformadora. Es una iniciativa que no consiste en la creación de un equipo de protección civil para la universidad. No, eso sería muy sencillo. Eso existe en muchos sitios. Son órganos, digamos, que prestan un servicio eh, apreciable para la sociedad, pero es mucho más que eso. Es situar la problemática de la gestión de riesgos en el seno mismo de los esfuerzos de cambio que es necesario impulsar en la universidad. Una de las formas que adopta ese esfuerzo es la creación de nuevos espacios, es decir, de espacios que a veces no están acogidos por las estructuras universitarias, pero cuya necesidad es evidente o se va haciendo evidente, y entonces hay que llevar a cabo los esfuerzos necesarios para que esos nuevos campos de confluencia de los intereses intelectuales, de las preocupaciones prácticas, de la vocación de servicio y de la voluntad de trabajo, encuentren un ámbito en el florecer, en el cual poder, que tiene un programa para convertirse en pivote central de un ámbito hacia el cual deben concurrir iniciativas diversas. Yo no lo voy a decir mejor que el conferencista que acabamos de oír, para la organización de la propia institución, para el fomento de la investigación, para la creación de nuevos itinerarios curriculares, para la construcción de vínculos con la sociedad y con otras instituciones, las que se parecen a la nuestra, a otras universidades, a instituciones eh, académicas, pero también con instituciones de cualquier otro orden, incluidas las del sector público. De modo que, si somos capaces de entender en su enorme complejidad y en su verdadera dimensión una iniciativa como la de COMIR, estamos inscribiéndonos, estamos asociándonos, estamos enrolándonos en la línea fundamental de trabajo que queremos que la comunidad universitaria en su conjunto suma, que es la de promover iniciativas desde la óptica de la transformación de la institución. Ese es un trabajo esencial y no podemos perderlo de vista porque es el que le imprime verdadero sentido a los esfuerzos. Un horizonte de cambios importantes para la institución de la universidad, sino reconocer, como todo en la vida, su condición perfectible. Y luego, para ponerla a dialogar, para ponerla a interactuar con el mundo contemporáneo. Decimos constantemente que el mundo cambia, que la sociedad global está expuesta a un vertiginoso proceso de transformación, que corremos el riesgo de quedarnos atrás, en fin, todo esta vorágine
de acontecimientos, de inestabilidades y de incertidumbres que caracterizan el modo en que funciona el mundo contemporáneo y la sociedad global. Bueno, que la universidad pueda insertarse en ese mundo, en el mundo tal como es, no consiste simplemente en adaptarla, en forzarla a adaptarse a los moldes que la realidad extrauniversitaria le propone, sino hacer que la universidad juegue un papel activo en la estructuración del mundo tal como desde la universidad concebimos que el mundo debería ser. De modo que en el proceso de cambio del mundo se inscribe el proceso de cambio de la propia universidad. Y la orientación, aunque la universidad sea una institución de fuerzas modestas, hay otras enormemente más poderosas que ella misma, pero aunque así sea, en el caso de la universidad como institución, no me estoy refiriendo exclusivamente a esta, eh, eh, la cosa no consiste en resignarse a que el mundo cambie y nosotros nos vayamos adaptando servilmente a esos cambios en el mundo, sino precisamente en inscribirnos en ese proceso de agitación general en el cual la universidad, en el proceso de transformarse ella misma, contribuye a orientar en alguna medida, por modesta que sea, los cambios que se producen en el mundo. De modo que así como en una especie de círculos concéntricos, tenemos que ir viendo estas líneas de horizontes diferentes que se expanden continuamente, pero de las cuales hay que extraer el sentido del esfuerzo concreto que se hace en la institución. Así que yo estoy seguro de que nociones como esta son las que inspiran el trabajo de Comir y son las que podrían hacerlo contagioso, podrían convertirlo en estímulo que desencadenara la comprensión de otros espacios de la universidad para marchar en el sentido de la integración. Eso, otra noción importante. La universidad no puede ser un conjunto de estructuras yuxtapuestas. La universidad tiene que ser un sistema de dispositivos estructurales interconectados, con clara conciencia de la interdependencia que existe entre unos y otros. De lo contrario, nunca será posible gestionar la vida de la institución con sentido unitario y propiciar su movimiento de conjunto hacia, como he dicho antes, los horizontes de su propia transformación en el marco de la transformación del mundo. Bueno, ustedes me dirán palabras, palabras, mucha, mucho bla, bla, bla. No, hay que sentarse a reflexionar sobre estas cosas porque los esfuerzos concretos son muy importantes, pero para que adquieran sentido, para que entren en un marco de interpretación coherente y lógico, se necesita inscribirlos en esos grandes procesos de los que inevitablemente formamos parte. Así que reitero, reflexiones para Comir en su 30 aniversario. Sé que hay un conjunto de actividades previstas en los próximos días para eh, poner de manifiesto la significación y la importancia institucional que este programa tiene. Y les reitero la mejor disposición de las autoridades universitarias y en particular del rectorado por respaldar con toda resolución las iniciativas que en Comir surgen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ciudadano rector, por sus palabras, las cuales nos tomaremos al pie de la letra. ¿Me oyó, rector? Dije que nos tomaremos sus palabras al pie de la letra. Bien, cerraremos este ciclo de videoconferencias. Disculpe, doctor José Balbino León, venga, por favor, no faltaba más.
Doctor José Balbino León, vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido. Sí, muy buenos días, eh, ciudadano rector, ciudadana profesora Mercedes Marrera, eh, coordinadora de la Comisión de Mitigación y Riesgo, a todos los miembros de la comisión, profesores, feliz año, perdón, ¿no? Su 30 aniversario. Y bueno, quisiera hacer algunos comentarios como yo veo el riesgo, ¿no? El riesgo, yo soy un férreo creyente que se combate realmente con el entrenamiento de las personas, ¿no? Yo siempre veo que cuando hay un riesgo existe la palabra pánico y el pánico es algo que si uno lo entrena lo puede de alguna manera minimizar. El riesgo de esta universidad es creciente, lo que tiene es una universidad que no se puede decir que es suerte, porque la suerte también es aleatoria, y cuando pasa un tema que tenga con la vulnerabilidad que tener la universidad, hemos tenido suerte, hay que decirlo con mucha responsabilidad. Creo que nosotros tenemos que incorporar la materia en todas las asignaturas de esta universidad, porque bueno, yo en lo particular, en mi rol que soy ingeniero, nosotros en nuestra facultad sí hemos tenido entrenamiento con respecto a lo que se llama el riesgo, porque acuérdense que nosotros tenemos que entrenar a un futuro ingeniero que tiene que de alguna manera minimizar esos riesgos que él puede tomar en una fábrica, etcétera, etcétera. Pero la universidad y sobre todo el público en general tiene que conocer lo que es el riesgo. Y creo que lo primero que hacer es incorporarlo en todas las asignaturas, porque no todos tenemos este entrenamiento, y para que conozcan que tienen que vencer el pánico a la hora que se presente una situación de emergencia, que puede ser como eso, un movimiento de tierra, pero puede ser un incendio, puede ser cualquier tipo de eventualidad, hasta inclusive un acto de delincuencia, donde si la gente no tiene ese entrenamiento, panica y entonces se convierte en un problema muchísimo mayor. Entonces, bueno, bienvenidos otra vez a felicitarlos a su 30 aniversario, continuamos apoyándolos, esperemos que podamos ser todavía más efectivos de lo que hemos sido en los últimos 30 años, pero bueno, esto es una materia que tenemos en deuda con nuestra sociedad y de verdad hay que inculcarle a la gente lo que es el riesgo y lo peligroso que es cuando no se puede entrenar su mente para hacerle frente a una situación de peligro. Muchísimas gracias y bueno, de nuevo, feliz aniversario. A continuación, invitamos a la ex coordinadora de COMIR, profesora Corodi, por favor. Muy buenos días al rector, al vicerrector, a todas las autoridades que están aquí presentes. Un breve saludo también porque me correspondió durante 15 años más o menos ser la coordinadora del programa coordinado para la mitigación de riesgos socionaturales y tecnológicos, y ahí creo que es donde viene el gran matiz que hay que darle a todo esto. Nosotros somos figuras sociales que moldeamos a la ciudadanía que tenemos que incorporarlo en cada uno de nuestras capacidades y nuestra idiosincrasia, básicamente. Estaba oyendo esta mañana en un programa de radio que justamente hablando del riesgo creciente de lo que es la inteligencia artificial, la computación cuántica, y uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? En la responsabilidad de salvar todos los datos, sin datos no hay posibilidad de programar ni construir ninguna estructura y sobre todo en el ámbito de la sostenibilidad y el cuidado del ambiente. Entonces, ante un panorama efectivamente de riesgos crecientes, si construimos, si no incorporamos dentro de nuestra cultura, que va más allá de no vamos a poder, ni siquiera organizada, haciendo los simulacros o las simulaciones que planteaba nuestro vicerrector administrativo, ni como un valor agregado en cada una de nuestras asignaturas. Sí, se han hecho inversiones en estas capacidades con los estudiantes de nuevo ingreso, siempre farmacia, arquitectura, tienen algún componente de esto. Tenemos efectivamente algunas asignaturas que tienen dentro de soporte ese matiz, pero sin embargo, tomando las palabras que decía el rector también, no podemos vernos como entes aislados, sino como la suma
suma de todas nuestras capacidades que realmente realmente así nos representamos. Entonces, si Comir llega a 30, entonces son como planificadores, que no es a 20 años, las agendas 2030 ya están obsoletas, muy bien, saben que vienen los próximos 50 años. Entonces, bueno, ese es el escenario en el cual nos tenemos. Tenemos varias actividades estas 4 semanas. Dedicadas justamente a cada área de competencia que tenemos como académicos, investigadores y generadores de aspectos sociales. Entonces, bueno, los invitamos no solamente hoy, sino en las próximas 3 sesiones. Yo, lamentablemente, por compromisos adquiridos previamente con la Facultad de Ingeniería, no me puedo quedar, pero bueno, quedan en manos de quien ideó todo esto, digamos, y como cabeza del equipo, la profesora Mercedes Marrero, y todo nuestro equipo de COMIR, porque recuerden que COMIR somos todos. Muy bien, muchas gracias y feliz día. Muchas gracias, profesora Corovi. Vamos a cerrar la sesión de conferencias, pero tengo un anuncio. La tercera conferencia que aparece en el programa a cargo del profesor Ángel Rangel ha sido suspendida por razones de salud, pero va a ser sustituida por la presentación que hará la profesora Mercedes Marrero con el título de Programa COMIR UCB, un modelo emergente en desarrollo. Profesora. Mi nombre es Mercedes Marrero, soy la fundadora y coordinadora de COMIR UCB. Voy a compartir algunas de las iniciativas que hemos desarrollado a lo largo de estos 30 años a fin de brindar nuestra experiencia como una opción para la incorporación de la reducción de riesgo de desastre en las universidades, la cual continuamos evaluando y transformando continuamente. Agradecemos su compañía en este camino retador y esperamos sea de su interés. El Programa Coordinado para la Mitigación de Riesgos fue aprobado el 13 de diciembre de 1995 por el Consejo Universitario, a fin de incorporar la reducción de riesgos ante desastres socionaturales en su funcionamiento y en la producción académica universitaria. Sus áreas de acción son consolidación institucional, aspectos académicos, espacios físicos y formación ciudadana. El escenario para esta experiencia fue propicio por el carácter de institución pública, autónoma y democrática, donde resulta factible que diversos actores de la comunidad puedan hacer propuestas a las instancias de cogobierno a distinto nivel, que luego de ser analizadas son incorporadas institucionalmente a la estructura organizacional de la universidad. COMIR se gestiona mediante el trabajo colaborativo, comprometido y voluntario de los representantes de facultades y dependencias organizados como plataforma de articulación, para contribuir a establecer e impulsar políticas académicas administrativas que son ejecutadas por la estructura universitaria. La planificación emergente permite identificar oportunidades para el desarrollo de las propuestas que han significado en ocasiones un impulsor inesperado para la consolidación de equipos de trabajo en consonancia con las autoridades y las funciones universitarias. Las estrategias cambiaban a partir de la identificación de fortalezas existentes que brindaban espacios para ir avanzando. Se experimentó con iniciativas puntuales como los concursos de propuestas curriculares y recurrentes como encuentros interuniversitarios que permitieron identificar sinergias. A raíz de ello, emerge la posibilidad de llevar las propuestas al Consejo Nacional de Universidades para impulsar la creación de condiciones que permitieran la gestión integral de riesgo en las universidades nacionales. Y paralelamente se publicó la experiencia de COMIR en un libro de alcance internacional referido a la educación y a la gestión de riesgo. Otra oportunidad inesperada fue el desarrollo integral en toda la universidad del Plan Estratégico UCB en 2007,
en el cual pudimos participar incorporando e impulsando la reducción de riesgo de desastre en los diferentes ámbitos. Lamentablemente se interrumpió su desarrollo con el cambio de autoridades y se perdió el posicionamiento alcanzado. Sin embargo, se siguió una ruta de construcción de plataforma legal que ha permitido seguir adelante, pero que finalmente la voluntad política de las autoridades a todo nivel es lo que marca el ritmo y la dirección. Con visión de proyecto a largo plazo logramos aprobar una plataforma legal para la institucionalización, modelos de implementación para el funcionamiento de las comisiones, definición de políticas académico-administrativas transversales a la producción académica y gestión universitaria, amplitud de la participación formal e incorporación de una modalidad de estructura de participación voluntaria, seguimiento presencial que ha cedido el paso a modalidades a distancia para hacer factible el trabajo en medio de las crisis de recursos que han originado la disminución sustantiva de profesores y estudiantes, y la identificación de oportunidades que permiten establecer alianzas para expandir los ámbitos de impacto dentro y fuera de la universidad. Las debilidades de la incorporación de la reducción de riesgo en las universidades son recurrentes, fundamentalmente debido a la falta de valoración del impacto de los desastres en la sociedad. Sin embargo, con mira a lo largo de estos 30 años, ha logrado reconocimiento, ha logrado permanecer de manera continua y sobre todo cuenta con el compromiso de los miembros voluntarios que lo han asumido como propósito de vida. Mostraré algunos logros rápidamente. A lo interno, la comunidad participa en planes institucionales, como eventos de difusión, cursos, concursos. A lo externo, tiene relaciones institucionales e internacionales con distintas redes y tiene acuerdos y convenios con distintas instancias especialistas de gestión de riesgo a desastres. Además, participa activamente como parte de equipos expertos ante FONACYT, ante el grupo de asesor de Fondo Norma. En la docencia, investigación y extensión desde distintos iniciativas a través de los encuentros de vitrina que realizamos cada 2 años. Facultades como medicina, ingeniería, humanidades, son frecuentemente se dan citas para dar cuenta de sus aportes. Ingeniería sanitaria, cátedras de gestión de prevención de desastres, también eventos con premios para señalar la importancia de la visión prospectiva, como por ejemplo el premio UCB al periodismo para la mitigación de riesgos ante desastres socionaturales. También hay concursos de estudiantes de pre y posgrado a nivel nacional y hay maratones o otras actividades, conciertos que tratan de para luego mostrar elementos que tienen que ver estructuras y equipos para la gestión de riesgos a través de distintas organizaciones que los comparten en estos eventos. Y un elemento muy particular de gran potencialidad es el proyecto llamado el currículo como agente reductor de la vulnerabilidad,
cofinanciado por FONACYT, que fue concebido como un modelo replicable y permanente como referencia de cambios curriculares en forma no invasiva, incluyendo directrices de la UNESCO, de la universidad y de cada caso de estudio. Esta oportunidad fue clave para articular distintas instancias y conformar equipos. También referido a planta física, formaciones brindadas por instituciones especialistas para la preservación de los espacios físicos y del patrimonio. La participación activa y visibilización de la acción de los bomberos y grupos voluntarios. Las líneas de investigación que tienen que ver con el tema de la reducción de riesgo de desastre desde el punto de vista de la construcción, desde el IDEC en la Facultad de Arquitectura, a raíz de los cuales se hizo un proyecto que tenía que ver con los materiales para la rehabilitación de los barrios y que pudiesen ser seguros para la autogestión de la construcción. Otras tesis y trabajos y muestras a través de las presentaciones en los distintos eventos virtuales y presenciales que fuimos dando voz a las distintas áreas dentro de la universidad, de las dependencias y de la facultad. También hemos tenido como pauta conversar con los candidatos a autoridades a distintos ámbitos. Y el último que realizamos fue con los candidatos a rector en el año 2023. Hemos participado en la transformación digital para avanzar disponiendo material grabado en nuestro canal de YouTube para lograr ampliar en el tiempo la disponibilidad de estos recursos educativos cada vez más limitados. Los foros y talleres a distancia, la utilización de los medios que ofrece la universidad y otras universidades es un recurso factible continuamente promovido. Estos recursos docentes complementan la información disponible en nuestras bibliotecas y en el repositorio de la plataforma de educación a distancia. Vamos a pasar rápidamente algunos ejemplos. Aquí tenemos universidades y riesgos, una vitrina desde la UCB en una versión anterior que permanece en sus aportes en nuestro canal de YouTube. También tenemos los sistemas coordinados de seguridad integral y de formación a la orden, a la disposición, tanto en el canal de YouTube como en la página web de la universidad. Promovemos diferentes estudios para concientizar acerca de problemas de riesgos de distinta índole. En los aniversarios procuramos tener siempre un simposio formativo y un intercambio de ponencias para conocer qué estamos haciendo. Y un aporte muy potente para promover la transformación es a partir de la formación de valores. Lo constituye nuestro primer curso dirigido a impulsar el arraigo y el conocimiento de aspectos fundamentales de la misión universitaria. El curso se llama Curso Introductorio de Ciudadanía Universitaria Resiliente, CICUR. Ha sido utilizado con éxito tanto de manera presencial como de manera virtual.
Otros temas importantes son estas imágenes que pretenden ilustrar algunos aportes para incorporar la reducción de riesgo de desastres en otras universidades y organismos. Vemos una inauguración desde como un acto que incluye la gente de Cáritas y el trabajo que realiza y lo visibiliza y lo incorpora a la información que tenemos en la universidad de nuestros recursos. También en la Facultad de Medicina se han hecho distintas teleconferencias relacionadas con el tema, aprovechando la potencialidad de sus redes virtuales. Trabajado en forma conjunta sobre la seguridad integral y la planta física. Hemos trabajado en alianza con la gente del Banco del Libro y sus recursos. También con la gente de las caminatas que buscan visibilizar los temas de protección de la salud. Y en síntesis, promovemos y conservamos a través de memorias todas las recomendaciones que nos hacen para que sean referencia de nuestra planificación y de las iniciativas. Como mi Facultad de Ciencias también estuvo activa en este mes de la conmemoración del Día Internacional de Reducción de Riesgo de Desastres a través de distintas actividades, y la consolidación institucional contó con la participación de varios talleres a distancia referidos a la planificación. Actualmente, en el marco de la conmemoración de nuestro 30 aniversario, se han desarrollado durante todo el año múltiples iniciativas de manera colaborativa y descentralizada que ponen el acento en la indagación apreciativa como método de descubrir fortalezas existentes y la planificación emergente que, sin perder de vista las metas, es lo suficientemente flexible para adaptarse a las condiciones de complejidad e incertidumbre propias de nuestra realidad. Nuestra programación del mes de octubre coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Reducción de Riesgos al Desastre, cuyo lema este año es financiar la resiliencia, no los desastres. Este tema destaca la urgente necesidad de abordar los crecientes costos de los desastres, cambiando el enfoque de la respuesta reactiva a inversiones proactivas en la reducción de riesgos de desastres. Utilizando los principios de indagación apreciativa y planificación emergente, hicimos una nueva convocatoria de las universidades nacionales e internacionales para mostrar proyectos y experiencias inspiradoras que pudiesen impulsar sinergias y alianzas que lo hagan posible. Las áreas temáticas son las mismas que mantenemos: consolidación institucional, aspectos académicos, espacios físicos y formación ciudadana, que serán tratadas todos los lunes del mes de octubre. De igual manera, programamos para el mes de noviembre, en sintonía con la conmemoración del Día del Estudiante, la convocatoria a participar en dos actividades innovadoras a ser difundidas por las redes para contribuir a la reducción de riesgo de desastre. Una de ellas es el Laboratorio de Innovación Social de la UCB, para que la comunidad proponga situaciones experimentales que pongan en práctica valores y principios UCBistas y puedan ser difundidos y reforzado con nuestra actividad cotidiana. Como parte de estos laboratorios, invitamos a participar en la definición de planes preliminares de contingencia, como una primera aproximación a participar en los planes institucionales coordinados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la UCB. Bueno, hasta aquí el relato. Muchas gracias por su atención. Les dejo los contactos para cualquier información adicional y seguimos adelante.
Primero pedirles por el terrible sonido. Prometo hacer penitencia y repetir el video para que esté con honores en YouTube. Mire, les cuento que tenemos al profesor Juan Pablo Sarmiento por YouTube, si le quieren hacer alguna pregunta. Tenemos también a Manuel Ramírez, a otros profesores que no veo muy bien. Y es oportuno, si tienen alguna inquietud y lo permite Andrés, conversar con el profesor Juan Pablo, que le tengo una pregunta sobre su ponencia con relación a la estructura de la universidad. ¿De qué instancia de la universidad, Juan Pablo? Muchas gracias por tu presentación, es muy inspiradora. ¿De qué instancia de la universidad surge esta planificación conjunta que logra concretarse en toda la comunidad? ¿Cuál fue el método, cuál fue la aproximación a esa incorporación de consolidación institucional en la Universidad de la Florida? No sé si estás por allí. Ah, ya te veo. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por esta invitación. Ah, en realidad, digamos que yo voy a citar un par de casos que conozco a profundidad sobre el tema de la estructura. Uno de los aspectos fundamentales es, por ejemplo, el contemplar la posibilidad de crear un ente que represente las diferentes instancias dentro de, el ámbito universitario. O sea, sería algo similar a lo del COMIR. El caso que se me viene a mente en este momento es el CITRID de la Universidad de Chile. Es una organización muy interesante que tiene una independencia administrativa, que tiene una representación de las diferentes facultades, de departamentos, que tiene una carácter, digamos, totalmente transdisciplinario y una gobernanza muy clara. Esto le permite entonces ser un gestor que representa diferentes instancias, que tiene un elemento cíclico en cuanto a las directivas que lo conforman, que hace que evite el que esto se conforme en un pequeño conglomerado de los mismos siempre en este tipo de estructuras, sino que es variable. Quiere decir que permite una rotación de sus directivas, de sus representantes, tiene comités que trabajan permanentemente y tiene algo muy interesante, y es que tiene una capacidad, por ejemplo, de establecer procesos de contratación o procesos de licitación o procesos de, por ejemplo, aplicación a préstamos, a participar en temas, digamos, competitivos en cuanto a propuestas de investigación en diferentes instancias, lo cual le da un carácter muy dinámico. Hay otros modelos que son unos modelos más, digamos, menos representativos de la totalidad de la institución, y es lo que ustedes vieron a través del profesor Cardona con el Instituto de IDEA la Universidad Nacional, la seccional de Caldas, de Manizales. Este instituto entonces tiene una fuerza propia, es un instituto independiente, es un instituto que tiene su conformación, su gobernanza, su alcance, tiene sus líneas en el tema de ingeniería, en el tema ambiental, en el tema de aspectos de ciencias de la tierra, y tiene una capacidad de gestión altísima, porque precisamente esa autonomía le permite ser un actor, tanto, por ejemplo, ante instituciones del Estado, ante instituciones académicas a nivel internacional. Y, y esos ven entonces dos modelos diferentes. En el uno, una Universidad de Chile, un centro que es un centro culturalmente colegiado,
que no está inscrito en una facultad en particular y que tiene un nivel, digamos, de representación cíclica muy interesante. En el otro, un organismo, un instituto que está muy vinculado al tema de las facultades de ingeniería, etcétera, pero que tiene una personalidad jurídica y que tiene una característica muy particular. Entonces ustedes ven ahí dos modelos. Yo creo que más la idea de copiar un modelo es ver cómo son los procesos al interior, cómo es la organización de la universidad y cuál es el tipo de gestión. Solo menciono un ejemplo de algo que sí se debe evitar. Recuerdo muy bien hace unas décadas hubo por parte del Banco Mundial el deseo de trabajar en el tema de gestión de riesgos. Y Alcira Kramer, una argentina de una capacidad increíble, promovió el insertar este tema de riesgos en todo el banco con un éxito fabuloso. El único problema es que cuando logró el máximo de éxito, se conformó la unidad de desastres dentro del Banco Mundial. Y ahí murió buena parte de esa buena intención. ¿Por qué? Porque anteriormente el tema de riesgos era transversal a todo el banco y después, al conformar la unidad de desastres, cualquier tema que tuviera que ver con desastres, riesgos, era el problema de Alcira Kramer, era el problema de la unidad de desastres y no el problema de la universidad. Entonces hay que manejar muy bien, y ese es digamos, el mensaje, que cualquiera sea la gobernanza que se dé, debe buscarse que mantenga esa transversalidad que le permita representar y ser representada a través de toda la institución en vez de una unidad autónoma, porque inmediatamente se va a convertir en el foco, en el punto de referencia y no en un sentido que involucra todo el resto. Si me lo permiten, seguro que no quieren agregar algo más. Bueno, si me lo permiten, Juan Pablo, aprovechar esta excelente oportunidad de tu gran experiencia. Nosotros en la Universidad Central, desde hace 30 años, estamos en un programa transversal, un programa que no es una dirección específica, precisamente tratando de evitar que la concentración del tema de riesgo haga que el resto de la comunidad se desentienda. Y hemos detectado que precisamente hay dos problemas fundamentales. Uno es la valoración del tema de riesgo no es común. O sea, el tema de riesgo se pone de moda justo después que sucede el desastre. Antes de eso, eh, es invisible. No se ha entendido todavía el- las posibilidades y la potencialidad de la reducción de riesgo como una inversión para la misma universidad, porque a través de prestar atención a su funcionamiento y a las cátedras que dicta y la producción de conocimiento, puede contribuir efectivamente a reducir todos los daños que a futuro se producirían tanto en la universidad como en la sociedad en general. Entonces tenemos este problema, cómo hacer que la valoración de los riesgos sea la pauta. Una de ellas, una solución, es incorporarlo en las descripciones de cargo, en las estructuras formales, en una serie de consideraciones que tenga algún tipo de retribución, de validez en las carreras universitarias, de los empleados, o sea, darle valor. Pero eso, por lo menos en el caso de nuestras universidades autónomas, también es problemático, porque esa decisión de cambiar las estructuras para incluir en los perfiles de cargo, por ejemplo, la reducción de riesgo, requiere de un proceso y de una voluntad política que no siempre la hay. El otro tema es la falta de continuidad entre las gestiones, que nos plantea un reto
importante. O sea, yo comparto contigo absolutamente que la visión transversal deja más huellas y que la versión concentrada libera al resto de la población. No sé qué tienes que comentar para orientarnos a ver qué podríamos hacer en ese caso. Sí, mira, yo veo dos aspectos, Mercedes. Digamos que hay dos estrategias grandes. Una estrategia que es muy común en América Latina ha sido el de cortar la cinta y el de establecer un tema, por ejemplo, de resoluciones o hacer nombramientos, estructuraciones formales. O sea, una estrategia aparte de la formalidad. Es la más común y busca que a partir de la formalidad comience a hacerse los procesos de diseño, de implementación, dotación y ya la ejecución de actividades. Yo soy muy partidario de la otra vía. Es una vía en donde es una vía de reconocimiento. Quiere decir que hay que necesidad de ganarse el respeto, hay que ganarse con producción, con resultados, y lentamente entonces la oficialización respalda esos logros y esos alcances. Es un poco más lenta, ¿sí? Pero no requiere de esperarse a que haya la gran resolución, los grandes comités, los grandes aspectos. Eso es, por ejemplo, lo que hemos hecho, perdón, en Florida International University y hemos hecho también en la Universidad de Chile. Es decir, comenzamos a buscar asociaciones entre docentes, comenzamos a buscar acuerdos entre departamentos, comenzamos a buscar proyectos conjuntos entre facultades. Y en la medida en que vamos avanzando, vamos mostrando resultados, vamos mostrando la conveniencia de tener, por ejemplo, una aproximación transdisciplinar. Aprovechamos una coincidencia, aprovechamos un evento, aprovechamos una circunstancia para entonces sobre ella ir construyendo, demostrando que es posible hacerlo. En este momento ustedes tienen un ejemplo muy lindo, y perdónenme que cite tanto Universidad de Chile, pero es que he estado muy cercano a ellos en los últimos 30 años y hemos podido, curiosamente 30 años, y hemos tenido la oportunidad de construir. Por ejemplo, en este momento estamos utilizando el hecho de haber ocurrido hace 40 años una serie de eventos que marcaron a la región. Estamos hablando de un terremoto en Chile en el mes de marzo, de un sismo en México en septiembre y un evento como la erupción del volcán Nevado de Ruiz en Colombia en noviembre. Tres eventos el mismo año y estamos utilizando esto para revivir en tres países una remembranza de lo que fue en ese entonces el manejo de desastres, hoy en día esta visión de gestión del riesgo, esta transformación de los países, estos logros, estos avances, pero también los desafíos y los problemas que están aún pendientes por resolver. Entonces, eso te da, Mercedes, una idea de cómo podemos aprovechar no solo el post-desastre para hacer que estos temas avancen, sino que podemos buscar coyunturas el aniversario, por ejemplo, del tema de Vargas, el aniversario de un tema que sea central en Venezuela, para utilizarlo como un motivo para decir, vamos, avancemos, mostremos qué hemos hecho. Lo que ustedes están haciendo ahorita, los 30 años, el aniversario de Comir, cómo tomar ese tipo de coyunturas como un elemento de reflexión para continuar el avance y mostrar resultados que sean los que permiten entonces que las autoridades universitarias se entusiasmen y sean parte de esos logros. Gracias, Juan Pablo. Te dejo con Virginia. Saludos, Juan Pablo, y saludos a todos. ¿Cómo están? Solamente quería, bueno, nada, siempre felicitar el esfuerzo de Comir en todas las tareas y comentar a raíz de lo que dijo Juan Pablo, que ese modelo prácticamente
se repite, Juan Pablo, cuando pasa eso, cuando designa una institución, pasa en la alcaldía cuando ponen una unidad de gestión de riesgo en las alcaldías, pasa en las comunidades cuando, digamos, hay varios comités para diferentes temas, como en el caso de Venezuela, el de aguas, y entonces se forma un comité de gestión local de riesgo y ahí le dejan la responsabilidad a ese comité y todo el mundo se olvida del resto de las instancias, se olvida del tema, ¿no? Entonces creo que la realización en cargos, en funciones, insertar allí en esa estructura, es como tratar de poner una semillita en cada una de las cajitas de organigramas que tenemos en todas las instituciones, porque al final en todas hay un organigrama, hay una responsabilidad en lo alto, eh, y hay, por supuesto, actuaciones de todos. Entonces, siempre la transversalización o esa diseminación, digamos, de cargos y responsabilidades funciona para eso. Siempre tiene que haber un grupo promotor, y yo creo que el equilibrio del grupo promotor es no hacer, digamos, promover esa visión y no hacerse cargo de. Y ahí es donde está el reto, creo, de todas las tareas. Pero bueno, chévere, seguimos en la tarea todos. Saludo por supuesto a Comida, a la iniciativa. Un abrazo a Juan Pablo y a todos los ponentes que han estado en la mañana. Algunos los he visto, otros no pude. Eh, pero bueno, nada, seguimos adelante. Gracias, Mercedes. Y nosotros aquí, para ver las ponencias que faltan, las vamos a ver a continuación en dos lotes de 5 ponencias, en total son 10 de 5 minutos. Y al final vamos a tener oportunidad de conversar sobre el contenido de esa ponencia y tomar nota para llegar a alguna inspiración de cuál es la manera adecuada o las maneras pertinentes para llegar a tener un sistema de gobernanza factible y perdurable en nuestras universidades para la gestión de riesgo de salud. Muchas gracias. Señores, el café. No, está en la puerta, te quieren entrevistar.